Buenas gente, hoy les voy a enseñar uno de los apartados más emocionantes y complejos de este videojuego, pues además del modo principal, los ajustes y el editor, existe una última característica que no he enseñado que corresponde a todo lo que sale por aquí, y eso es el manejo de los archivos y el agregar nuevas canciones al juego. Hay dos principales formas de hacer esto dentro del juego. Si vemos aquí abajo tenemos distintos controles avanzados para cada canción con sus archivos, pero me quiero enfocar principalmente en estos cuatro de aquí. Tenemos las opciones de cargar canciones, exportar canciones, borrarlas o borrar varias al mismo tiempo. Cargar canciones nos va a pedir que abramos un zip con canciones compatibles dentro del juego, y exportar nos va a generar ese zip con las canciones que nosotros deseemos dentro del juego. Yo por ejemplo le doy a control más E, nos va a pedir que seleccionemos un rango de canciones para exportar. Por defecto hay 8 canciones, así que puedo elegir entre la 1 y la 8. Primero elijo por ejemplo la 2 y ahora tengo que elegir una mayor o igual a la 2 y menor o igual a 8, pues esos son los rangos compatibles. Si yo quiero simplemente exportar la canción número 2, le digo que quiero exportar hasta la 2. Voy a por ejemplo exportar la 2, la 3 y la 4. Le doy OK y ahora me va a pedir la ruta absoluta donde quiero exportar los archivos. Si aquí escribo cualquier cosa y le doy a OK, me lo va a exportar en el escritorio. Para ingresar la ruta absoluta simplemente vamos a alguna carpeta de nuestro computador, por ejemplo aquí en la carpeta donde tengo todo, y le damos clic derecho sobre la barra de búsqueda, copiar dirección como texto, y ahora en este menú y simplemente lo pegamos. Y si vamos a esta carpeta donde exportamos los archivos, como ven se generó aquí el Squidbeat 3 Sport Song. Es importante notar que si volvemos a exportar en la misma ruta se generará otro zip con un número indicando de que es otra versión. Y bueno, luego dentro del juego podemos cargar este zip presionando control más O y simplemente abriéndolo. Como todas las canciones ya están en el juego, ninguna fue añadida. Para ello se basa en el nombre de la canción, así que mucho ojo. Quisiéramos borrar alguna canción, presionamos control más D, con esto lo podemos borrar. O con control alt y más D podemos seleccionar un rango y borrarlo. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, y eso es enseñar cómo añadir una nueva canción. Para ello dentro del pack que se incluye existe una carpeta en Assets Loads llamada Extra Song to Load. Básicamente tenemos dos formatos, o cargarlo con el zip o cargarlo manualmente archivo a archivo. La canción es la que sale aquí, este es el nombre, y para ello lo que tenemos que hacer es ir al menú 0 donde podemos añadir una nueva canción con la posibilidad de arrepentirnos si así lo deseamos. ¿A qué me refiero? Si le damos a Shift nos va a pedir que incluyamos todos los archivos para la canción. Primero es el archivo .ogg de audio. Voy a utilizar la canción de ejemplo para enseñárselo. Como ven aquí tenemos el song.ogg. Luego, tal y como aparece automáticamente, el visualizer.json. Y finalmente el chart.json, que corresponde a las notas en el nivel. Pero esto tan solo para la dificultad fácil. Si le damos que sí, nos va a pedir que incluyamos el nombre de la canción. Si quisiéramos copiarlo, simplemente le damos a cambiar nombre, copiar, pegar y listo. De esta forma ya tenemos el nivel en la dificultad fácil cargada. En caso de que nos arrepintamos, podemos darle exit without saving y la canción no ha sido añadida. Pero si en cambio lo hubiésemos cargado directamente y guardado, la canción se habría añadido. Sin embargo, como pueden ver, en la dificultad normal y difícil no tendría ninguna nota. Para arreglar esto hay que entrar al editor en las dificultades. En caso de que no tuviéramos un charteo podemos cargar alguno anterior, pero en este caso simplemente le damos a Open y abrimos el chart de la canción para que se cargue en la dificultad actual. En este caso la canción solamente está disponible en una única dificultad, ya que le hice un charteo único para las 3 dificultades, esto dado que es una canción de 4 minutos y que es muy larga, pero lo normal es que obviamente tendrían distintas notas. También podríamos haberlo cargado con control O y abriendo aquí el Convert Song Zip, pero como la canción ya tiene el mismo nombre, pues no se va a añadir. Y bueno, ya podrían jugar este nivel oculto adicional dentro del juego. Y bueno, ya está claro cómo añadir las canciones dentro del juego. La pregunta del millón es ¿cómo obtengo todos estos archivos para poder cargar una canción por mi cuenta? Una canción que yo elija. Bueno, eso es lo que estaremos viendo en el próximo video, en el que les voy a enseñar para qué existe esta última carpeta llamada Converter, para la cual podremos cargar canciones de nuestro gusto dentro del juego y poder jugar con ellas. Así que nos vemos ahí.